jurídica, que terminamos la cuestión esta de la teoría, y vamos a entrar el próximo día miércoles con con lo que más me parece les gusta a ustedes, que es la actividad práctica sobre el curso. Entendiendo que es una parte sustancial del curso esta, porque nos permite tener una visión de lo que vamos a ir construyendo en la práctica. Y por eso es que estamos hoy terminando con los métodos jurídicos. Esto de los métodos jurídicos cobra trascendental importancia porque ustedes se recuerdan la metodología jurídica guía el proceso de la investigación jurídica. Y por eso es que nosotros hablamos de los métodos jurídicos. Y como ustedes han de recordar, hablábamos en su momento de 3 métodos fundamentales. No quiere decir eso, y lo dejo claro, no quiere decir eso que no hayan más métodos. Por ejemplo, cuando hablamos de la interpretación de las normas jurídicas, resulta que hay una gama variada de métodos y técnicas propiamente de interpretación del derecho. Y cuando ustedes consultan sus textos, van a ver que aparecen otros métodos que son propios a la interpretación de las normas jurídicas. Pues cuando hablábamos de interpretar en el discurso anterior, concluíamos con un video de la exposición que hace una señorita fiscal joven, igual que ustedes, pero que ha hecho la tarea de lograr interpretar las normas jurídicas y, consecuentemente, adquirir un razonamiento jurídico que le permite tener ese razonamiento jurídico y esa argumentación jurídica que ustedes pudieron notar en su exposición. Por eso es importante y trascendente esto del método de la interpretación de las normas jurídicas, porque eso nos permite descubrir el espíritu, la intencionalidad del legislador. Y recordar que hay diferentes formas de interpretación, que está la jurisprudencial, la doctrinaria, la legítima, la textual o gramática. Eso es en el quehacer del abogado, eso es indispensable. Y ustedes pudieron darse cuenta la forma elocuente con que expone la señorita, determinada precisamente por su práctica como estudiante y como auxiliar del fiscal. Hoy vamos a hablar algunas cositas y por último les voy a dar alguna
alguna cuestión ahí que vamos a hacer para el próximo día. Pues hoy quiero que vamos a hablar del método de la integración. Este método de la integración es un método jurídico que es aplicable al quehacer nuestro como futuros abogados y que como abogados o como operadores del derecho, operadores judiciales, perdón, y como operadores del derecho como abogados litigantes, porque podemos invocar este método de la integración. Y se llama integración de derecho o integración jurídica, como ustedes quieran llamarlo. Para Ferrari y Auner, dice que integrar significa analizar el derecho como un todo, verlo en su totalidad para buscar una solución ante la ausencia o insuficiencia de regulación para un supuesto específico. Bueno, vamos por partes. Decimos que la integración, ese método de la integración solo puede aplicarse, y pues solo puede aplicarse, lo estoy diciendo así sencillo para que lo comprendamos bien. Este método de integración solo puede aplicarse cuando hay una ausencia o insuficiencia de una regulación para el supuesto específico. Es decir, no se nos puede antojar hacer integración. ¿Y cuál es esa circunstancia? Esa integración jurídica es un aspecto de la producción de normas jurídicas que está en funcionamiento dentro del sistema jurídico. Cuando estamos ante una laguna del derecho. ¿Cuándo procede la integración? Solo y exclusivamente cuando existe una laguna de derecho. ¿Y qué es eso de la laguna del derecho? Porque nos tenemos que ir formulando algún criterio sobre eso de la laguna del derecho. En algunos diálogos, coloquios, dicen, no, eso no son lagunas, son mares del derecho, pero no, en la legislación guatemalteca tiene esa virtud a diferencia de otras legislaciones, que la legislación guatemalteca abarca una infinidad de situaciones, casi me atrevo a pensar que en Latinoamérica somos el país que tiene más leyes. Aquí tenemos leyes para todo. Y ustedes se van a dar cuenta cuando ya están estudiando su privado que si alguien los examina y quisiera tener mala fe, le puede preguntar de una ley que ni sabemos, que ni nos imaginábamos que existía, ¿no? De eso, entonces, solo cuando hay una laguna de derecho, una laguna de ley, solo en ese momento podemos aplicar el método de integración jurídica. Y ahora, ¿qué es eso de la integración jurídica? En la práctica cotidiana y principalmente en la labor jurisdiccional, fíjense, la labor jurisdiccional refiere a los operadores de justicia, léase jueces, magistrados, las salas,
los tribunales, etcétera, ellos son operadores de justicia. Entonces, la labor jurisdiccional brotan en forma reiterada inconvenientes en la aplicación de la ley, siendo los vacíos legales los motivos más usuales. Hay un motivo sustancial en cuanto a la inexistencia de una norma que pueda encajar dentro de la situación que se le ha presentado a los operadores de justicia, ¿no? De ahí surge lo que pudiéramos llamar el problema de las lagunas en la ley y su posible solución a través de la integración del derecho, pues el operador jurídico está en la obligación de resolver los conflictos que ante él se presenten. Esto lo tenemos que subrayar. Fíjense que los operadores de la ley, los jueces, a todos ellos, a quienes nosotros presentamos una situación, un conflicto para que lo resuelvan legalmente, están obligados a resolverlo. No pueden decir, ay, fíjense que para eso sí no lo puedo resolver, porque fíjense que no hay ley. Pues entonces él puede tener mucha razón, pero resulta que cuando hablamos de los permítame, vamos a dejar entrar a estos compañeros. Cuando hablamos de los operadores de la justicia, resulta que ellos no pueden excusarse en que no hay norma aplicable al caso que le están presentando. Entonces, se entiende que esos operadores de justicia son expertos en el razonamiento jurídico y consecuentemente son expertos en la argumentación jurídica. ¿Y por qué tienen mucha experiencia en el razonamiento jurídico? Así porque les han sometido a su consideración una cantidad enorme de conflictos. Y dentro de esos conflictos hay algunos conflictos que les son parecidos. Y entonces, unos conflictos que les son parecidos y que definitivamente cuando ocurre la laguna de ley, ellos definitivamente ya tienen experiencia de los casos que han resuelto con anterioridad. Y por eso es que ellos son los que tienen esa potestad de practicar el método de integración del derecho. Y solo lo pueden aplicar cuando se den estas circunstancias. Integrar es una labor vinculada a la aplicación del derecho. Fíjense, solo ocurre esto de la integración del derecho cuando se aplica. Y esto entonces implica o supone dos circunstancias importantes. La existencia de un caso que requiere ser resuelto o diagnosticado, pero frente a él no se dispone de una norma general que lo abarque expresamente. Y la otra cosa, la del otro supuesto, es la necesidad de encontrar una solución jurídica, no obstante esa laguna de ley, que no es laguna del ordenamiento jurídico.
Es decir, vean, hay necesidad de resolver el conflicto, pero no se dispone de una norma específica que dé pauta para resolverlo. Y esto, entonces, esta laguna de ley obliga al operador jurídico a aplicar el método de integración del derecho. Y este método de integración del derecho definitivamente lo van a aplicar los operadores de justicia y lo pueden aplicar, como les indicaba, por la experiencia que tienen. Tienen mucha experiencia en materia de la práctica y la aplicación del derecho. Y saben ellos, por la multitud de casos que resuelven, cómo abordar la solución de un determinado problema. Entonces, por ello, los operadores del derecho juegan un papel emprendedor en esta cuestión. Ellos no van a crear, fíjense, pues, no van a crear normas que eliminen las lagunas, pero sí pueden accionar en la búsqueda de su solución. Voy aclarando esto. Los operadores de justicia, los jueces, magistrados, los tribunales, ellos no pueden crear normas, solo pueden resolver en función de que exista, a través del método de la integración, resolver en donde exista una laguna de ley. Crear una norma no es lo mismo que integrar el derecho. Lo primero es responsabilidad del órgano legislativo y la segunda cuestión es menester de los juristas, donde el juez es uno de los principales en esta ardua labor. Los jueces, voy a insistir en esto, los jueces no crean normas, solo hacen lo posible por darle solución a los conflictos que le han presentado para que los resuelvan a través de la aplicación de la integración del derecho. Ahora, ¿qué es eso de las lagunas de derecho? Son aquellas situaciones en las que la ley omite la regulación concreta de determinada situación, por lo que no se encuentra respuesta legal específica. Ahí quienes aplican la ley deben sustituir la ausencia mediante alguna técnica especialmente preparada para obtener una respuesta eficaz. Fíjese que no hay norma que regule la situación que se está planteando. Ya por la experiencia que tiene él se sabe que no hay, entonces tiene que aplicar, resolverla aplicando el método de la integración del derecho. Siempre, solo sí, pues es aplicable siempre que exista una laguna de ley o laguna del derecho. Hago la aclaración esta porque no puede decirse, el sistema jurídico está repleto de lagunas. No, son casos así muy, muy esporádicos. Y que van sentando después, mire pues, van sentando, van profundizando la experiencia del legislador, del jurista, perdón, del operador de justicia, para poder resolver los casos. Y entonces, en ese sentido, el operador de justicia
el operador de justicia, permítanme. Sí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Perdonen, es que yo sí, Sí, se mira, ok. Ok, hasta ahorita. Sí. Miren, pues, es que están unos cuates ahí pendientes de empezar. Permítanme un momentito. Bueno, entonces resulta que los operadores de justicia disponen de 3 vías para aplicar la integración del derecho. Es decir, tienen la posibilidad de resolver esas lagunas de ley a través de lo que se llama analogía. Por un lado. Por el otro, la costumbre o derecho consuetudinario. Y en tercer lugar, las reglas o principios generales del derecho. Entonces, hablemos de una y aclaremos una cuestión. Los jueces no pueden resolver por analogía, por mandato legal. Ellos no pueden resolver por analogía. Solo pueden resolver por analogía cuando hay cuando hay lagunas de ley. Oye, es decir, los jueces no pueden resolver por analogía los casos que se les presentan, sino solo cuando existe una laguna de ley. Y por eso es importante tener claro, los jueces tienen prohibido resolver por analogía. Pueden hacerlo a través de su razonamiento jurídico, atendiendo a la costumbre o derecho consuetudinario. Y eso marca, ante todo, una situación particular en los casos de que la legislación no tenga una norma específica para resolver determinado conflicto. Y las reglas o principios generales del derecho, que definitivamente el derecho, ustedes saben, se basa concretamente en estos principios generales. Como principio fundamental del derecho es alcanzar el valor supremo que es del derecho, que es la justicia. Entonces, hablemos que la analogía. Este procedimiento de integración consiste en aplicar a un caso no previsto la norma que rige otro caso semejante o análogo, cuando media la misma razón para resolverlo de igual manera. Esto, fíjense bien, esto solo lo pueden, este método de integración de la analogía como método, como procedimiento de integración del derecho, solo lo pueden aplicar los operadores de justicia, es decir, los jueces, magistrados y todo. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha experiencia sobre los casos que les han sido sometidos. Y de alguna manera
Y de alguna manera, fíjense que de alguna manera ellos recuerdan, cómo, cómo se resolvieron, de acuerdo a lo que ellos saben, ellos recuerdan cómo resolvieron o se resolvieron determinados casos similares. Y por eso es que, solo ellos pueden resolver, pueden integrar por analogía. En cuanto que ellos tienen mucha experiencia, tienen su razonamiento jurídico es vasto y tienen una posibilidad de argumentación jurídica muy, muy profunda. Y entonces resuelven los casos parecidos o análogos a este caso, que le aplican a este caso, por no existir un normativo, una norma que le sea aplicable, le aplican aquellas formas que le sirvieron para resolver el conflicto anterior. Y por eso entonces la analogía se constituye en un procedimiento de integración bien importante. Que quede claro que no es así muy frecuente esto, no es muy frecuente, ¿eh? Porque si no, imagínense ustedes en qué pararíamos que los jueces estuvieran resolviendo por analogía todos los casos. Solo procede la analogía cuando hay una laguna de ley. Y eso va a permitir solucionar el conflicto. ¿Por qué los jueces, los operadores de justicia están obligados a resolver sobre los casos que les han presentado? Ahora, el otro procedimiento para resolver conflictos cuando existe una laguna de ley es la costumbre o derecho constitucional. Para Pinavara, la costumbre es una norma de conducta creada en forma espontánea por una colectividad o grupo social y aceptada voluntariamente por los individuos que la constituyen como rectora de determinadas relaciones familiares o relaciones contractuales. Vean, esto es decir, la costumbre es una práctica reiterada que se da en colectivos, porque aquí nos compete aclarar una cuestión. Nos compete aclarar. No podemos confundir la costumbre, no podemos confundir la costumbre con el hábito. Los hábitos son individuales, son personales, son ciertas conductas automatizadas que tienen algunas personas. Pero la costumbre es una práctica reiterada en un grupo de personas. Por ejemplo, y que todos la aceptan como rectora de sus vidas, pues, como una conducta o como una regulación normal dentro del quehacer de sus vidas. Y por eso se crean en una forma espontánea y que van siendo
aceptadas. Se aceptan. Por ejemplo, les contaba yo a los compañeros, en algunos pueblos, aquella práctica de que cuando los novios ya tienen algún tiempo, en los pueblos, el novio se roba a la novia, ¿va? Ay, se robaron a la nena, ¿va? ¿Qué si? No, eso es. Y los papás de la nena no hacen mayor espaviento porque es una práctica, es una costumbre que se tiene en algunos pueblos, ¿no? Eso no, y no van a presentar denuncia de secuestro, plagio, qué sé yo, o por violación contra el fulano, porque es una práctica colectiva que ha sido aceptada por todos. Y por eso es que están, es, como le digo, es consentida por todos y se acepta voluntariamente. El otro caso es el caso de las, a nivel de los grupos familiares, ¿verdad? Casi en todos los grupos familiares hay una aceptación de que alguno de los familiares o de los ancianos se convierte en el cacique o el jefe de la familia, ¿va? Entonces, en muchos casos son los abuelos, ¿va? En muchos casos el abuelo o la abuela, ¿va? Que todos se lo consultan a ella, ¿va? Mira, abuela, ¿qué decís? Y después y no si ella no da consentimiento, pues no se hacen las cosas, ¿no? Pero es práctica, es una costumbre que tienen los grupos familiares. Y también hay la costumbre que ustedes lo han visto, que el hermano mayor es el que rige la conducta de los demás hermanos. Entonces, eso es una práctica en muchos lugares, ¿no? que así suele suceder, que el hermano mayor es el que rige las conductas o da directrices a los otros hermanos. Eso es decir, eso es costumbre, ¿no? Esa costumbre. Y cuando ya esa costumbre se generaliza a mayor cantidad de personas, entonces ya aparece lo que se llama el derecho constitucional. Entonces ya en todos los pueblos ocurre. Y por eso se hace la pregunta. Dice, ¿es la costumbre una rama dentro del derecho? No. Entonces, porque resultaría que habrían costumbres contra la ley, ¿no? Pero es que aquí se acostumbra contra la ley, ¿no? No puede ser así. Y entonces, la costumbre no es parte del derecho, ¿no? No es rama dentro del derecho. Para Rafael de Pina, la costumbre no es fuente formal del derecho. La costumbre se admite como fuente formal del derecho con más o menos amplitud en el derecho civil, en el derecho laboral, en el derecho internacional, en el mercantil y en el agrario. Fíjense que esto es importante, que la costumbre, ese derecho constitucional, la costumbre no se puede pues aplicar a todo lo del derecho, sino que a ciertas ramas del derecho, a las ramas civil, laboral, agraria, derecho internacional. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque sí, hay ciertas costumbres. Por ejemplo, en el derecho mercantil, cuando se iniciaron los procedimientos de intercambio, fíjense que como las tribus no se querían o eran enemigas, pero se necesitaban en cuanto a sus productos.
Y de esa cuenta, entonces, hacían intercambios. Y hacían intercambios que Marx les dice los intercambios mudos, porque llegaban, somos enemigos, pero necesitamos intercambiar mercancías. Entonces llegaban, se convenía un punto donde hacer la relación de intercambio, y la costumbre indicaba en el derecho mercantil, y aún ocurre, pero bajo otra modalidad, que el que va a hacer el intercambio lleva a dejar su mercancía a un punto, y el otro llega a otra hora y lleva su mercancía, se lleva la que aquel dejó y deja la que él lleva. Y eso son costumbres, ¿verdad? Y en el derecho mercantil así ocurre con algunas cuestiones. Definitivamente la costumbre resuelve algunos conflictos aplicando ese tal derecho disciplinario. Les transfiero aquí una definición del licenciado López Godínez, Rolando López Godínez, y aquí se subraya guatemalteco, ¿eh? Que hace una definición del derecho constitucional. Y dice que es aquel que aplica justicia con base a las costumbres de una comunidad, las cuales adquieren valor jurídico y cuyos legisladores y sancionadores son los miembros de la propia comunidad o colectividad donde se dan los casos. Y esto, ustedes ya, de acuerdo a la ilustración que les proyecto, pueden darse cuenta. Hace un par de meses, en un pueblo, no me recuerdo con precisión si fue en San Juan, Zacatepeques, encontraron a un joven robando. Y entonces la costumbre ahí es que los que roban les tienen que tienen que dar los 15 o 20 latigazos, ¿no? Y los hacen caminar en rodillas hacia el lugar donde van hacia el patíbulo, por decirlo así. Pero y toda la gente, los vecinos no lo ven así como un acto de represión y de injusticia, no, lo entienden y lo aceptan como un derecho para hacer justicia, como un acto para hacer justicia. Y entonces, eso ocurre en el derecho, en las comunidades guatemaltecas, en distintos grupos sociales. En otros países, por ejemplo, en los países musulmanes, aquel que lo sorprenden robando, le quitan la mano. Y se mira tan normal eso. Es la costumbre, ¿no? Son actos propiamente de derecho constitucional. Y de esa cuenta, por ejemplo, cuando a alguno de los delincuentes o alguno se ha considerado o se ha determinado que es delincuente y cometió algún delito grave y que merece la muerte, entonces fíjense que la costumbre en esos países es que se convoca a toda la población a un parque o algún campo, y se reúne a toda la población y se invita a los niños, a adultos, todos tienen que llegar, y los ahorcan públicamente, ¿eh? Eso es costumbre, ¿no? Y entonces ustedes pueden darse cuenta que la costumbre va haciendo justicia, ¿no? De acuerdo a eso, se va haciendo justicia en función de los actos que considera la comunidad lesivos a sus intereses y a sus valores, ¿verdad? La costumbre aquí es, para algunos religiosos, es que el 15 de enero se van
se van a Esquipula a orar al señor de Esquipulas. Pero es costumbre, ¿verdad? Nadie ve raro que la gente llegue ahí y haga la gran cola para irle a tocar los pies al señor de Esquipulas, ¿no? Pero sale porque eso es la costumbre y se hace justicia. En otros, por ejemplo, la costumbre en algunas familias, cuando la hija se casa contra la voluntad de los padres, ¿verdad? O se va con el hombre que ella quiere en contra de la voluntad de sus padres, entonces lo que es costumbre que los padres la desheredan. Y se mira así como un acto de justicia por no respetar, mantener el abolengo de la familia, y entonces la sancionan y hacen su justicia por esa vía. La otra vía son los principios generales del derecho, comúnmente en ausencia de un precepto expreso o de leyes análogas. Las legislaciones remiten a los principios generales de derecho, es decir, principios de justicia, como última fuente a la que debe recurrirse para integrar el ordenamiento jurídico. Los principios generales. ¿Y cuáles son los principios generales de derecho? Pues el principio y valor supremo del derecho es la justicia. Y habría que mencionar de repente mencionar eh, los elementos o lo que se puede entender como elementos de los principios del derecho. ¿A qué principios obedece el derecho? Y entonces entendemos que el derecho pretende siempre llegar a la justicia. Y entonces aparecen podríamos mencionar como ejemplos de principios generales de derecho, esto, ¿no? Entonces, pedíamos el principio de libertad, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, los juristas tienen que considerar esos principios, el principio de libertad, que todos nacen, según el naturalismo, dice que todos los seres humanos nacemos libres. El principio de igualdad, la ley de guatemalteca reconoce este principio en su texto, que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Todos los guatemaltecos somos iguales. El derecho a ser reparado en el daño, pues si se ocasionó un daño, pues ahí yo tengo el derecho, es un principio fundamental del derecho. Y hay otro principio fundamental de que no aparece aquí, el principio aquel que el que paga mal paga dos veces. Ese es un principio general del derecho, ¿no? La responsabilidad por hecho propio. Es decir, es un principio de responsabilidad por los hechos que de los que yo sea protagonista. La culpa como base de la responsabilidad, es decir, ustedes saben que se hace justicia en función de los principios de derecho cuando aquel se constituye confeso o se allana de lo que lo están acusando, de lo que le están señalando. La legalidad del accionamiento del Estado. Por ejemplo, el Estado debe ser un Estado de derecho, y por eso es importante leer un poco sobre la cuestión del Estado de Derecho, porque la acción
las acciones que este Estado realice sin apego al derecho, pues van a causar perjuicio a la población. El caso más reciente, los casos más recientes fueron los que se han llevado a cabo con este actual gobernante y con el payaso aquel que nos gobernó, que decretaban estado de sitio, en donde, de acuerdo a los intereses económicos de algunas empresas transnacionales, se disponía decretar estado de sitio para poder desalojar a los campesinos que por años habitan esa, particularmente el área ahí del Porochique y todos esos lugares. En Izabal, ustedes saben, el año pasado hubo un acto así de estado de sitio que lo prolongaron por 15 días más, pero lo que pretendían era precisamente desalojar a todos los campesinos que estaban habitando las zonas donde se suponía habían yacimientos de minerales que la empresa transnacional francesa quiere explotar. Y las de otros lugares, como cuando se desviaron los ríos en el nororiente, en el Petén, en el norte del Petén, decretaron estado de sitio para que los campesinos no pudieran oponerse a, a defender sus derechos como habitantes de esas regiones. Es decir, el Estado tiene que ser un Estado de derecho, respetar los principios del derecho. El derecho a solicitar la revisión de un acto injusto. En el caso de Guatemala, pocos resarcimientos han habido en contra de las acciones del Estado. Por ejemplo, las masacres que realizó el Estado en los departamentos de en la franja transversal del norte, donde se consumó la famosa masacre de Panzosa, en la cual fueron exterminados una cantidad enorme de campesinos y que el Estado no hizo resarcimiento de los daños que causó, ni se hizo revisión. En algunos casos se hizo alguna revisión de esos actos injustos y se condenó a un general que se murió, que ustedes lo conocieron, muy famoso, y que su hija todavía anda en esas. Esos son los principios. Ahora, es importante hacer un deslinde, establecer la diferencia entre interpretación, integración y aplicación del derecho, que son cosas que, si bien están vinculadas al derecho, no son las mismas cosas, no significan lo mismo. La interpretación, ya sabemos a qué se refiere. La interpretación implica entender el espíritu de la norma, cuál es su intencionalidad, qué es lo que quiere el legislador lograr con esta norma, ¿no? Eso es la interpretación. Y dijimos que habían tres: la gramatical, la legal, la jurisprudencial, es decir, formas de interpretación. Y que dijimos que la importancia de la interpretación radica precisamente en que nos permite aumentar nuestro razonamiento jurídico para tener una capacidad de una adecuada exposición jurídica, una oratoria jurídica que sea convincente, que sea persuasiva.
Es decir, el razonamiento jurídico nos permite la argumentación jurídica. Y por eso es la trascendencia de la interpretación. La integración, fíjense, la integración refiere entonces a aquellos casos en que, de acuerdo a la, que no existiendo una norma que regule la solución de determinado conflicto, es decir, que haya una laguna de ley, el operador de justicia, de acuerdo a su experiencia y a su raciocinio jurídico, pueda resolver aplicando la integración de la norma, que si bien dijimos no es fuente de derecho, sí resuelve el conflicto que por no existir norma pertinente hace el jurista, el juez. Ahora bien, la aplicación del derecho es precisamente la que revela la necesidad de una adecuada interpretación y un proceso de integración en el caso de que no exista una norma que dé solución al conflicto que se ha planteado. Y en ese sentido, les digo, mire, en síntesis, puede decirse que para que haya interpretación es necesaria la existencia de una norma, ¿no?, que contemple especialmente el caso. En cambio, cuando no existe tal norma, debe recurrirse a la integración. Solo puede haber interpretación sobre la norma existente y solo va a aplicarse el método de integración en los casos que exista laguna de ley. Y entonces estamos a la conclusión esta de que una cosa es la interpretación y otra cosa es la integración, que si bien refieren a las normas jurídicas, una enfatiza sobre el sentido y el espíritu que implica la norma existente y la otra, la solución de un conflicto donde existe una laguna de ley. Voy hago una pausa aquí para entrar al último método jurídico. Y hago esta pausa por lo siguiente, porque vamos ahora a tratar, que dicho sea de paso, es una forma de replicar o más bien abonar a lo que ustedes ya han estado tratando en su curso de Derecho en cuanto a la creación de las normas. Entonces, ustedes saben, y me imagino que ya lo han estado estudiando, pues existen dos clases de normas fundamentales, ¿no? Dos clases de normas en forma genérica. Las normas constitucionales y las normas ordinarias. ¿Me entienden? De tal manera que cuando hablamos de la creación de la norma, de las normas o de las leyes, decimos que es un proceso formal en que la autoridad signa ciertas normas y prescripciones de conducta
catalogándolas como jurídicas. Vaya, Jennifer, no hay problema. Las va a catalogar de jurídicas. Eso tiene como consecuencia la asignación de una garantía singular, la coacción, para el supuesto caso de su incumplimiento. Eso es el distintivo de las normas jurídicas, ¿verdad? Hace la advertencia, y ustedes ya lo saben, está el presupuesto jurídico, es decir, lo que se entiende que pueda suceder y que al momento de suceder se cumple ese supuesto y que ese supuesto jurídico tiene sus consecuencias jurídicas. Ahora bien, como les decía, hay una norma, están las normas constitucionales, y esas normas constitucionales, ¿quién es el que las promulga? ¿Quién promulga las normas constitucionales? La Asamblea, licenciado. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa asamblea? La Asamblea Nacional Constituyente, en este caso, no. Ah, muy bien. La Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense que no se llama Congreso Nacional Constituyente. ¿Me entiendes? Se llama Asamblea, porque están convocados todos los sectores a participar en la promulgación de una ley constitucional. Y de esa manera vamos a entender la constitución vigente en Guatemala actualmente, data del año 1985 y que fue promulgada, y yo creo que ahí les hice comentario a usted que fue promulgada por aquellos 30 jurisconsultos, los togados que fueron los que hicieron, entre ellos está en la cabeza Ramiro de León Carpio y Roberto Carpio Nicol. Si se aprobara una nueva constitución o una reforma a la misma, tendría que preguntarle, ¿ah? Sí. Entonces, en principio, ya vamos a hablar un poco de eso porque las reformas constitucionales, la posibilidad de reformar la Constitución están establecidas precisamente en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora, las leyes o las normas ordinarias, ¿quién las promulga? El Congreso, licenciado. La promulga el Congreso de la República de Guatemala. Entonces, ahora, todas las normas, y por eso les escribo acá, toma sus normas de otros sistemas, se realiza a través de un proceso de incorporación de ciertos valores, principios o consideraciones que por razones históricas, políticas y sociales van adquiriendo un acuerdo que permite se conviertan en normas jurídicas. Quiero decir, enfatizar en esto. Fíjense que las constituciones y las normas ordinarias no surgen así de la nada, surgen por condiciones políticas, por condiciones religiosas, por condiciones históricas, y que definitivamente se ven ejemplificadas con los códigos o leyes anteriores. Por ejemplo, cuando se inició en toda Europa, fíjense, los estados constitucionales, se integraron los estados constitucionales, resulta que estos se inspiraron fundamentalmente,
casi todas los estados constitucionales y las constituciones de esos estados se inspiraron en aquellos principios de la Revolución Francesa. ¿Se recuerdan ustedes esos tales principios de la Revolución Francesa? ¿Recuerdan cuáles son? No puedo creer. No sé si es libertad, igualdad ¿Y qué? Y fraternidad. y fraternidad. Sí. 3 principios fundamentales que inspiraron a todas las constituciones en Europa. Y entonces, todos esos 3 principios es libertad, igualdad y fraternidad. Eso inspiraron a las cosas. Y también inspiraron posteriormente las constituciones de toda Latinoamérica, esos principios. Y por ejemplo, el derecho civil guatemalteco se inspira precisamente en la legislación civil española. Y mucha de la legislación civil española se encuentra integrada al Código Civil guatemalteco. E incluso el Código de Procedimientos Penales o el Código Procesal Penal de Guatemala es una copia e imposición que en su época, cuando se inició el proceso de la imposición del neoliberalismo en los países latinoamericanos, se impuso ese modelo. Es decir, no surgen de la nada, siempre están inspirados en algo, tanto las normas constitucionales como las normas ordinarias, siempre tienen una inspiración, un respaldo histórico, político, y siempre surgen por condiciones políticas, económicas e históricas en las sociedades. Por ejemplo, vean ustedes una cuestión histórica en este país es el hecho de que el Congreso esté aprobando una ley del delito cibernético, que si ustedes le mientan la madre al hombre ese que está desgobernando, que está robando, eso se convierte en un delito. Y entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar con la huelga de Dolores y todos los universitarios sancarlistas que estamos peleando por la autonomía universitaria y siga la huelga de Dolores? Si la huelga de Dolores está declarada un patrimonio intangible de Guatemala, entonces van a tener que meter al bote a todos los huelgueros, pues, porque están cometiendo delitos cibernéticos o porque están ofendiendo a los mandatarios. Y la huelga de Dolores esa es la virtud que tiene el movimiento estudiantil, de denunciar y constituirse en la voz de los sectores populares, de denunciar las atrocidades y la corrupción que tienen los gobiernos. Entonces, vean ustedes, pero eso en los 100 años que tiene la huelga de Dolores, nunca se pensó algún día van a censurar la huelga. Solo el tirano es el dictador y asesino de Lucas García. Dijo que si salía la huelga no iba a tener empacho. Así lo dijo, miren, voy a tener el puño fuerte para detener el desfile UFO y la huelga de Dolores, y se tuvo que suspender porque comenzó a asesinar. Esas leyes las leyes pues surgen determinadas por cuestiones de tipo histórico, de tipo coyuntural, y que hace posibles el hecho de que aparezcan normas que nunca
nunca se imaginaron que fueran a existir. Y se van, como el derecho es dinámico, pues se van modificando las normas. Por ejemplo, ustedes no sé si están al tanto de lo que pasó en Chile en un referéndum para modificar la Constitución, y que eso es una circunstancia bien importante para el análisis y la comprensión de nuestra situación como guatemaltecos, que un país más avanzado culturalmente, etcétera, etcétera, casi establece un rechazo a cambiar la Constitución. No obstante, viene del año 1973 con el golpe de Estado de Pinochet. Pero sale esto porque las leyes ordinarias las promulga el Congreso de la República. Pero lo que me interesa abonar a lo que dice la diapositiva es lo siguiente. Vean, en las constituciones se regula la forma en que se van a promulgar las leyes ordinarias. Todas las constituciones tienen eso. Solo la Constitución de Estados Unidos, en sus enmiendas, va a decir cómo, pero la Constitución de los Estados Unidos no da chance a reformas. Solo una cuestión que le llaman ellos enmiendas. Y no sé si ustedes se han preocupado de saber cuántos artículos tiene la Constitución de Estados Unidos. No se han preocupado de eso. Pues es la Constitución más corta que hay en toda América. Tiene 8 artículos nada más. Y no hay chance de estar enmendando ni nada de eso. Entonces, estar modificando la Constitución. En la Constitución guatemalteca sí se establece cómo se va a formar la ley ordinaria, cómo se va a formar la ley ordinaria, y luego cómo se puede modificar la misma Constitución, cómo se puede hacer reformas a la Constitución. Y establece que algunos artículos de la Constitución son, como dicen, ustedes eso ya lo vieron, pues, pero yo lo estoy refiriendo por el tema que estamos poniendo, que hay en la Constitución hay unos artículos que son pétreos. Ustedes saben cuáles son los artículos pétreos, ¿no? ¿Cuáles son? Aquellos que no se pueden reformar, Lick. Son aquellos que no se pueden cambiar por nada. Así como algunos profesores que no los pueden cambiar por nada. Entonces, entonces las leyes constitucionales, las normas constitucionales, las promulga un órgano constitucional, y por eso se llama Asamblea Nacional Constituyente, cuando se habla de constituyentes que van a crear una constitución. Y eso en Guatemala, desde el año 84 que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, y por eso ustedes van a encontrar en las demandas de los compañeros campesinos y de la población civil la necesidad de constituir un Estado plurinacional a través de una constitución, de una nueva constitución, que esa es una aspiración política y social de todos los guatemaltecos. Pues bien, les decía, entonces se promulga la Constitución, y en ella misma se establece
cuál es el proceso de formación de las leyes ordinarias y cuál es el proceso de reformas a la Constitución. Y entonces ahí ustedes han visto en otros lados se le llama referéndum, aquí en Guatemala se le llama consulta popular, que es un sistema de votación anómalo, totalmente anómalo. Yo recuerdo que las veces que han intentado hacer esta tal consulta popular ha sido un fracaso, ¿no? Que la población, un manipuleo horrible para no cambiar la constitución o modificarla, pues en alguna de sus partes, atendiendo siempre a eso que les decía los, los artículos pétreos que no se pueden cambiar. Por último, entonces, la formación de la ley en Guatemala se establece a través, fíjense que aquí el título dice formación y sanción de la ley. Una cosa es la formación de la ley, que eso es lo que ustedes están viendo y está establecida formación y sanción de la ley está establecida en los artículos del 174 al 181 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en ella ustedes van a poder entender que en la creación de las leyes intervienen dos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo, el legislativo y el ejecutivo. Y van a poder comprender de qué se refiere a que en uno se hace todo el proceso de formación para la aprobación de la ley. Aprobación. Una cosa es aprobar y otra cosa es sancionar. Eso lo están, no sé si ya lo están viendo ustedes ahí en el curso. Pero entonces intervienen estos dos. Pero al legislativo le compete el proceso de formación de la ley, entonces ya establece quiénes tienen iniciativa de ley, cómo es que se da el proceso, la primera lectura, segunda lectura y el dictamen y todas esas cuestiones. Proceso, formación de ley. Y por otro lado, estamos del Ejecutivo que participa dentro de la promulgación de la ley en lo que se llama la sanción, la promulgación y publicación de la ley. Este procedimiento de creación del derecho en Guatemala pues está consagrado ahí. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta o qué pueden decir. Una pregunta. Sí. Una pregunta, estaba leyendo Sí. y acá en los artículos pétreos indica que en el 187 está la prohibición de reelección, pero yo recuerdo que hace cuando estaba en bachillerato, un profesor que me daba la especialidad de Derecho me indicó que sí se podía, pero mediante consultando a la población, pero no sé si está mal o está bien. No, porque la Constitución lo prohíbe tajantemente, ¿eh? Y por eso se llaman artículos pétreos que no se pueden cambiar. Ahí están, ahí dice que no. Fíjense que una de las cuestiones que, a propósito de lo que dice Kevin, que tiene la Constitución de Guatemala, que la Constitución le dedicó un artículo especialmente a un hombre, usted. Y no me recuerdo si es el artículo 83, no me recuerdo en este momento, yo los tengo ahí super. Le dedica que no pueden ser presidentes los caudillos, y se refieren concretamente, todo eso que dice ahí, esos artículos, se los refieren a Ríos Montt. A él se lo dedicaron, ¿no? Pero después, irónicamente, fíjense,
Irónicamente, y eso es lo que da vergüenza y da cólera, mire. El Ríos Montt, el Lucas García y Ríos Montt hicieron, el Ríos Montt invadió la universidad, Lucas también, hicieron un masacre de estudiantes, profesores, mandaron al exilio un montón de gente. Y viene un desgraciado que del Consejo, de donde comienza el pacto corrupto, cuando se votó en la Corte de Constitucionalidad, si se podía Ríos Montt ser candidato a presidente, el universitario, el representante de la Universidad de San Carlos, ante la Corte de Constitucionalidad, votó en favor de Ríos Montt. Me acabó, ¿sabes? Pero sale por eso, ¿no? Pero esos son artículos pétreos, ¿no? Bueno, jóvenes, lo dejamos acá y antes de retirarme, le vamos a hacer la invitación a la licenciada Dina Castillo. Les quiero comentar que el próximo día miércoles, por una intervención quirúrgica que me van a tener que hacer por estar leyendo tanto y se me desgastaron los ojitos tapatíos y entonces me van a hacer una intervención ocular. Entonces eso va a implicar que no va a poder, voy a tener que tener los ojos cerrados temporalmente hasta antes de cerrarlos definitivamente, ¿ya? Pero y como dice la licenciada, dice, eso es lo único que no te van a comer los gusanos, los ojos, porque ya van a ser de otra sustancia que no se la van a poder comer. Entonces, el próximo miércoles va a estar con nosotros la licenciada Dina Castillo, y no sé si puede abrir su cámara para que ustedes la conozcan. Y yo creo que algunos de ustedes ya la conocen, porque ella es una de las mejores profesoras que tenemos en la facultad y es parte de es parte de los compañeros catedráticos del curso de métodos y técnicas de investigación. Ella tiene mucha experiencia en la docencia, es catedrática de los estudiantes de 10º semestre que están ya por graduarse y que les pone los puntos en las IES para demostrarles que algunos solo han ido a ganar cursos, no han ido a aprender cosas. Pero no sé si está ya ahí, Dina. ¿Sabes? Se escapó. Bueno, lo que les quiero contar es precisamente que el próximo miércoles la licenciada va a estar con ustedes y el miércoles comenzamos ya la parte de esa práctica con la cual ustedes van a integrar los 40 puntos de zona restantes, sea su laboratorio de las técnicas de investigación y que van a ser parte de la integración de su nota de zona. ¿Entiende? Y entonces, el miércoles la licenciada inicia la parte esa de las técnicas para que ustedes ya se vayan incorporando a la actividad técnica propiamente dicha de las técnicas de investigación social. Si no hay alguna otra preguntita, pues lo dejamos acá y yo les tengo que agradecer su atención y por favor, como esto del derecho es un vasto, es un mar inmenso y profundo de cosas que aprender en el derecho que nunca se termina, les encargo que ustedes vayan asumiendo eso que mencionábamos el primer día de clase, las 3 virtudes del abogado, de los estudiantes, de todos los que estamos metidos en el derecho, que el abogado lee, habla y escribe, y ese es
ustedes agarraron esta cruz, esta carrera, y entonces hay que la tenemos que llevar con amor y haciendo lo mejor posible. Les deseo feliz tarde y posiblemente los miro hasta el próximo día lunes. Les deseo suerte